También en este texto apela a la necesidad del pueblo que tiene de adorarle. Versículo 11, te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo. Apela a la gracia de Dios y a la sabiduría de Dios, que desean reverenciar tu nombre, esa necesidad de adorarle. Y en este mismo texto está Nehemías orando por el buen éxito. El buen éxito. Como decía el devocional de nuestra hermana Consuelo, tuvo que ir a orar por el buen éxito de la gestión. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay circunstancias que no podemos cambiar, realidades que están así, pero que para nosotros son un gran problema. Y por eso necesitamos encomendarnos a Dios, para que nos vaya bien. Él nos enseña a encomendarnos a Dios en lo que vamos a hacer, encomendarnos a Dios en con quién vamos a hablar, encomendarnos a Dios en las entrevistas, personas importantes, encomendarse a Dios porque existen muchos factores que no dependen de nosotros, dependen de Dios. Y si nosotros no oramos en eso, Dios no intervendrá en esos factores de riesgo que pueden hacer fracasar nuestra misión. Cuando habla de ese buen éxito, encomendarnos a Dios, porque siempre, orando o no orando, dependemos de Dios. Y puede cambiar mucho, ¿cierto?, el éxito de nuestra misión con nuestra oración. Y encomendarnos a Dios como una demostración de nuestra fe en Él, de nuestra fe en Él. En esta oración, Nehemías, importante también esto, en toda esta oración, Nehemías se compromete a ser parte de la solución del problema. Hay personas que oran, pero que no quieren que Dios les use en la solución del problema. Hay personas que oran, pero no quieren meter las manos. Hay personas que oran como desde la galería del estadio, ¿cierto? No como jugadores. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, si oramos, no solamente estén nuestras palabras, sino que nuestra disposición a ser parte de la solución. Puede haber una gran diferencia en cómo Dios puede obrar cuando nuestra oración incluye nuestro compromiso. Aquí aparece otra palabrita, ¿cierto? Compromiso. Puede haber una gran diferencia en cómo oramos. El obrar de Dios puede variar, cambiar, dependiendo de nuestro compromiso. Vámonos al capítulo 2. Comienza con una fecha. Aquí establece una fecha que es 3 meses más tarde de que Nehemías oró. Uno dice, 3 meses es una temporada larga, donde yo podría pasarlo bien, podría dedicarme a otras cosas, o podría yo tal vez esperar lo que pueda ocurrir en las circunstancias. Cuando uno ora, ¿qué puede hacer? Cuando está viviendo un gran problema. ¿Solamente orar y de allí dejar todo? Parece ser que la mayoría, y esto, hermanos, puede cambiar en nosotros algo importante. Dios puede revelarnos algo muy importante hoy día. En el sentido de que yo oré, ¿cierto? Pasaron 3 meses. Hasta que llega este gran momento, cuando comienza el capítulo 2. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se fue a la playa? Dijo, chao jefe.
No. Y eso es lo que necesitamos aprender hoy. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, lo servía al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. En esta reunión, en esta ocasión, podemos decir que hay dos oportunidades para dos personas, un rey y un copero. En el proceso de Nehemías, de este tiempo de oración y de quebranto, Nehemías ya tiene su corazón transformado. Las circunstancias son oportunidades de cambio. Cuando toco fondo es porque me puedo impulsar a salir. Nehemías tiene su corazón transformado. Nehemías ya no puede ocultar lo que le ocurre. Nehemías ahora tiene la oportunidad de hablar con el rey. 3 meses. Es el copero. Pero a veces uno trata de hablar con una persona y hay otras personas, tal vez en el mismo rango de él o en un rango superior a uno donde uno no puede intervenir. Tal vez la salud de una persona no me permiten a mí acercarme a él. Tal vez viajes, compromisos importantes. Pero hermanos, cuando hay oración y hay disposición a ser parte de la solución, prepárese porque viene algo grande de parte de Dios. Nehemías tiene la oportunidad de hablar con el rey y el rey tiene la oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios para bendición de su pueblo. Este rey, Artajerjes, no sabe la tremenda oportunidad que se le va a presentar a través de este copero, de él ser un hombre que pase a la historia, un hombre que se perpetúe muchos siglos y que todavía se recuerde su actuar para bien. Nehemías había tenido una hoja limpia, una hoja de vida limpia como trabajador. Dice, como yo no había estado antes triste en su presencia, yo no le había fallado, yo no había tenido lagunas, yo no había tenido problemas. Hermanos, es importante. La hoja de vida de un trabajador, la trayectoria. ¿Cuándo llegué? ¿Cuántos años de servicio? ¿Cuánto tiempo yo trabajo aquí? Hermanos, es súper importante jugársela por ser el mejor trabajador, el más responsable, el más cumplidor, el más eficiente, el más saludable, el menos fallero. Es súper importante. Fíjense que este es el argumento que tiene Nehemías. En este momento estoy en esta situación, pero ¿cómo ha sido mi trayectoria? Cuide eso, cuídelo. Si usted se siente mal pagado, si siente que le están exigiendo más de lo que corresponde, hermano, ¿usted cree que Dios no sabe eso? Dios lo sabe. Si usted siente que están exigiéndole más horario, que se están aprovechando de usted, y yo conozco todos los argumentos. Trabajé casi 25 años en empresas mundanas. Empresas mundanas. De esa forma nosotros a veces nos referimos a nuestra fuente laboral. Así nosotros calificamos a la empresa donde Dios nos permite ganarnos el sustento para nuestra familia. Patrón mundano, jefe mundano, compañeros mundanos, todo mundano. Entonces,
Señor, ¿cuándo me voy a sacar de aquí? El Señor, hermanos, nos puso a nosotros para que seamos luz y para que seamos sal en esa empresa. Y más encima, mira la peguita que tengo de servirle el copete al caballero. Y yo, siendo hijo de Dios, estoy haciendo esta pega. Hermano, a veces nuestro criterio, nuestra mentalidad es como estrecha. Y no lo vemos como una oportunidad, no lo vemos como que es algo de Dios que estemos allí. Si imagínense que el hermano Nehemías haya dicho, pucha, yo soy evangélico. ¿Cómo se le ocurre que yo, un hijo de Dios, voy a estar sirviéndole el vinito al jefe? Y más encima probarlo. Una cosa es servírselo, pero otra cosa es probarlo. ¿Qué van a pensar de mí? Póngase en esta situación. Hermanos, tengamos cuidado. Si Dios te abre una puerta de trabajo, cuídala. Sé el mejor. Dios sabe. Dios conoce. Dios te tiene allí para que aprendas algo, para que seas de bendición, para que seas de inspiración. Dios te tiene allí para desarrollar en ti, tal vez, carácter. Pero si uno reniega, ¿sabe qué? Yo creo que en eso hay un poco de comodidad, un poco de flojera, un poco de actitud negativa. Eso es lo que yo no veo aquí en el caso de Nehemías. ¿Cuántos vinos habrá probado Nehemías? No lo sé. Y gracias a Dios, ninguno de esos vinos que él probó estaba envenenado. Porque un poco también la función del copero era proteger la salud del rey, porque se usaba envenenar reyes a través de este líquido espirituoso de 14 o 15 grados que está categorizado por, reserva, gran reserva. Imagínense lo que tomaría él. Entonces, fíjese, dice, yo no había estado antes triste. Nehemías entonces tenía una hoja de vida limpia. Nehemías tenía una trayectoria, un buen testimonio. Nehemías era un hombre confiable. Este paréntesis que hice yo acerca de la función de Nehemías era importante. Hermanos, las oportunidades, ahora aquí hay algo importante. Las oportunidades aparecen cuando menos pensamos. Pero las toman los que han sembrado honestidad y buen desempeño. Las buenas oportunidades las toman los que han sembrado honestidad y desempeño. Y segundo, las oportunidades las toman los que están preparados para ser promovidos. ¿Dios nos está hablando en esta mañana? Yo creo, ¿cierto? Sí. Aparecen cuando menos pensamos, pero las toman los que han sembrado honestidad, buen desempeño y están preparados. Hermanos, aquí hay algo importante también que debemos aprender. El caminar de los años, en el caminar de los años de un buen testimonio no pueden alterar, no puede ser alterado por una circunstancia. ¿Por qué yo digo esta frase? Si Nehemías había tenido una buena trayectoria, por algo circunstancial, el rey no podría cambiar el concepto que tenía de él. Se lo explico de otra forma. Yo les he hecho más de una vez esta pregunta.
¿Ha conocido gente mal pensada? Sí, es cierto. ¿Ha conocido cristianos evangélicos mal pensados? Hermanos, ¿por qué? Nosotros tenemos que vivir esta máxima. Si la persona, si yo conozco, mire, si yo conozco el corazón de alguien, si yo conozco el espíritu de alguien, y esto no ha sido un conocimiento de una entrevista, sino que ha sido el conocimiento que me ha permitido tener de una persona a través de los años. A través de los años. Cuando esa persona comete un error, yo voy a borrar todo lo que él hizo bueno para cambiarlo y rotularlo ahora como una persona que se dedica a cometer errores. Fíjense que a veces nosotros pensamos de esa forma. Y yo he perdido gente que habiendo tenido con él una relación de años, simplemente porque no le pareció un criterio que se aplicó, él cambió el concepto. Si yo tengo una persona que es mi hermano y reconozco que es mi hermano y he caminado con él como hermano, porque él se equivoque, no le puedo atribuir el término de que él está asociado con el maligno porque hizo esto malo. Somos seres humanos y podemos equivocarnos. Entonces, una de las cosas que tiene Nehemías es esto, de que al poner este comentario, yo no había estado antes triste en su presencia, significa que él tenía una hoja de vida, una trayectoria. Claro, claro que lo conoce. Sí, sí. Por eso que a veces cuando a alguien lo acusan de algo, hermanos, uno no puede quedarse con esa sola parte de la verdad. Tiene que haber otra parte también, la versión de él. Tenemos que ser justos en esto. Tiene que haber la versión de él. Entonces, con esto, yo no había estado antes triste, con esto está demostrando Nehemías que él había sido un hombre profesional en su trabajo. Demuestra un profesionalismo, seriedad. También demuestra con esto madurez y demuestra también responsabilidad. Fíjese que en los hombres, distinto de las mujeres, estamos viendo aquí en la clase del día viernes de Setzil, en que los hombres son diferentes a las mujeres en lo psicológico, porque las mujeres cuando tienen un problema argumentan primero su estado emocional y luego el problema. El hombre es al revés, el hombre primero argumenta el problema y oculta su estado emocional. Entonces piense usted en la dimensión de la carga emocional que está viviendo Nehemías como para que él llegue en esas condiciones a servirle el vino al rey. Interesante. La tristeza o la expresión de una cara mala era una ofensa penada por la ley. Si usted va al libro de Esther, en el capítulo 4, va a darse cuenta de que allí no podía una persona presentarse con una mala expresión delante del rey. Entonces, si Nehemías tiene este temor, sabe que él con una cara larga, con una cara demacrada, con una cara de problema, atender al rey podía traerle serias consecuencias. Podía costarle la vida. Hermanos, ayer estuve escuchando una conferencia acerca de
nuestro autocuidado personal, de cómo nuestras emociones son toxinas o son tóxicas en nuestra salud. Las personas que conocen medicina a veces detectan la enfermedad, pero la raíz de la enfermedad tiene que ver mucho con nuestro sistema emocional, cómo estamos en nuestras emociones. El enojo y la ira activan toxinas, activan hipertensión y otras cosas más. Entonces, hermanos, es interesante esto de que tengamos cuidado en tener conectado muy directamente lo que hay en nuestro corazón con lo que refleja nuestra cara. Tenemos que armonizar eso. El hermano Witt, Marcos Witt, dice que hay algunos que tienen gozo en el alma, solamente que se han olvidado de avisarle a la cara. Aprenda a controlar sus emociones, aprenda a expresar con toda libertad, a armonizar esto, porque es muy complicado andar fingiendo. ¿Cierto? Es complicado andar fingiendo, ¿no? Si tengo gozo en el alma, ¿cierto? Solamente que el gozo es para adentro. Sobre todo aquellos que sirven, hágalo con una buena actitud. Los funcionarios, los que atienden público, los que atienden personas, los que trabajan con personas, yo creo que tienen una presión muy grande, porque hoy día hay un nivel de estrés en lo social muy alto. Y la gente demanda, la gente insulta, la gente agrede, la gente tiene malas reacciones. Cuídense en eso. Canalice todas sus emociones negativas. El Señor dice, echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. O sea, sacúdase eso. Pero no ande con mala cara. Menos para el Señor. Este hombre tenía tanto temor del rey, porque también es interesante reconocer, hermanos, que el poder que tiene una persona puede cambiar su actitud. Una cosa es tener un buen copero que me sirve con una muy buena cara, y otra cosa es que el mismo copero ahora me cambie la cara. ¿Se da cuenta? Era una ofensa, claro, era una ofensa penada por Dios. Hermanos, la verdad, una de las cosas que escuché ayer es que nosotros juzgamos, evaluamos. Dice la palabra que Dios mira el corazón. ¿Pero qué miramos nosotros? ¿Andamos mirando el corazón? Permiso para el corazón. No es así. Le miramos la cara a la gente. ¿Ah? Entonces, el objetivo es armonizar lo que hay en el corazón con lo que tiene o refleja nuestro rostro. Versículo 2. Me dijo el rey. Primera pregunta. ¿Por qué está triste tu rostro? Aquí vemos que el rey toma conocimiento de que algo le ocurre a Nehemías y le pregunta. Esta cotidianeidad, esta relación, de alguna manera refleja que hay un mutuo conocimiento de cómo está el rey, y el rey conoce cómo está Nehemías. Les hablé yo del libro Un líder de 360 grados, en que uno puede liderar a los niveles superiores, a los niveles de sus pares y también a los niveles inferiores. Entonces el rey le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? Esto refleja una cercanía
o afecto. Si usted se fija, lo que dice el rey, no estás enfermo. Dice, no es esto, sino quebranto de corazón. Imagínese. El rey le dice, tú no me vas a traer una licencia médica. Hoy día, hermanos, se usa esto, ¿eh? Tira una licencia. ¿Ah? Hay gente que abusa de la licencia. Y por eso los sistemas colapsan. Por eso se elevan los planes de salud. Por eso se rechazan tantas licencias. Porque hoy día ocurre eso. Claro. Entonces, a veces a mí me dan ganas de irme a la ISAPRE y decirle, ¿sabe qué? Ustedes me suben todos los años el plan y yo hace años que no me tomo una licencia. De nada. Pero las políticas son esas. La ley faculta a la ISAPRE para que todos los años me castigue, aunque yo haga un uso honesto de mi sistema de salud. El rey le dice, tú no estás enfermo. Esto es quebranto de tu corazón. Hermanos, hay momentos en nuestra vida en que nuestro pequeño corazón no logra retener, guardar esas emociones, sino que esto lo sobrepasa, lo colapsa. Le llega a un punto en que ya no puede disimular lo malo que está, lo mal que está en su ánimo. Aquí es un tema que él ya no lo puede disimular, pero también es un tema en que él no puede cambiar o mentir, no puede ocultar la verdad. El rey ya le dice, tú no estás enfermo. Pero Nehemías había tenido 3 meses para orar, para meditar y para planificar. Nehemías estuvo 3 meses orando, meditando, planificando. Lo primero, hermanos, es si usted está viviendo una situación grave, que usted no la puede manejar y que esto está matando, ¿cierto?, su vida, entonces usted tiene que orar, meditar y planificar. Tal vez en una primera etapa mucha oración, pero la segunda etapa es oración y meditación. Pero la tercera etapa es oración, meditación y planificación. Porque Dios le da sabiduría. Dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios nos da los planes, Dios nos da las estrategias y Dios nos da las oportunidades. Pero nunca se olvide que cuando viene la oportunidad, usted tiene que estar preparado. Y Nehemías había estado orando, meditando y planeando. Entonces, Nehemías sabía que llegaría el gran momento, pero igual tiene temor. Nos pasa a todos, somos humanos. El rey hace un diagnóstico certero. Su temor era porque el rey podría encolerizarse por su expresión, su cara. Podría encolerizarse también por la explicación, porque es algo ajeno al rey, pero está tocando directamente la vida de Nehemías. Entonces el rey podría encolerizarse por algo que está ocurriendo a más de 1000 kilómetros
Y también el rey podría enojarse por la petición que Nehemías tiene que hacerle. Porque dijimos, oró, meditó y planificó. Pero llegó el gran momento en que esto se active. Vamos al versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Aquí el rey toma conocimiento de la situación. En el versículo 2, el rey toma conocimiento de que algo le ocurre a su copero. Ahora el rey toma conocimiento de la situación. El tema es, hermano, es que Nehemías, aquí lo vemos que sigue adelante a pesar de sus temores. Yo estoy seguro de que a veces uno ha orado, ha meditado, ha planificado, pero la carne tiembla, ¿cierto? Esta emoción, esta adrenalina, ¿cierto? Esta taquicardia que viene, porque sabemos que puede ocurrir o lo peor o lo mejor. Así es. Yo estaba leyendo, parece que en el libro de Nehemías, en este líder con propósito, de que gran parte de los fracasos no son porque nos vaya mal en el trámite, sino porque nuestra carne nos acobardó y desistimos. Desistimos. Yo me alegro tanto que la pastora María, si ustedes la conocen, nunca haya desistido de las cientos de veces que se cerraron las puertas. Las golpeó 99 veces, pero a las 100 se abrieron. Y así, en muchos trámites. Nehemías está con todo esto y se tiró, a pesar de estar temblando, a pesar de esta carga emocional tan fuerte. Hermanos, si hay algo que usted tiene que tener claro, es que su carne nunca debe ser un estorbo en lo que Dios tiene para usted. Yo he conocido hermanos que en una mesa de conversación, en una clase, se proyectan como excelentes predicadores, pero cuando llega el momento de enfrentar la audiencia, pararse en el púlpito, se les traba la lengua, se le enredan los pensamientos, se equivocan, se les pierde el bosquejo, o el bosquejo que tenían se les extravió, o no lo podían manejar, o no entendían lo que leían. ¡Ay! Y dicen, yo no sirvo para esto, me rindo. Simplemente porque las primeras experiencias fueron así. Nunca abandone, nunca se rinda. Hermanos, ¿cuál fue el argumento de Nehemías? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar triste? Cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Aquí habla de dos cosas: el sepulcro o los sepulcros de sus padres. Él tiene el concepto de que ese es un lugar de respeto. ¿Qué tanto valoramos nosotros los lugares donde sepultamos a nuestros seres queridos? O más que el tema del cementerio en sí, es más bien de la honra, de la memoria, de los que nos formaron, de los que nos entregaron los valores, de los que nos trajeron al mundo. Y yo lo digo bien
con harto conocimiento de causa, porque uno a veces comete errores. Pero en realidad, hermanos, si usted existe es porque sus padres, ¿cierto?, existieron primero. Sus padres se conocieron, sus padres se amaron y usted es la consecuencia. En algún momento de su vida usted conoce a Dios y aparte de sus padres terrenales usted tiene ahora a su Padre Celestial, ¿cierto? Para él es importante el tema de los valores que le entregaron, del respeto, de la memoria. Y también la ciudad, dice, está desierta y las puertas consumidas por el fuego. Las puertas representan seguridad. Las puertas de esa ciudad representan la vida de la ciudad. La puerta de la ciudad permitían la interacción básica de sus habitantes. Los que entraban, los que salían, los que comerciaban, los que se conocían, los que socializaban. También las puertas de la ciudad representan, aparte de su seguridad y la vida de la ciudad, el orden de la ciudad. Y en ese momento, como están los muros derribados y las puertas quemadas, entonces no hay vida en esa ciudad. Por lo tanto, tampoco hay orden. Cuando hablamos de orden, las puertas eran los lugares donde se hacían los juicios, donde funcionaba como tribunal. Por lo tanto, puertas quemadas son sinónimo de la muerte de la vida social y el fin de la comunidad de personas. Entonces él piensa en eso. Yo no sé si usted ha sabido, Chile es un país de mucho terremoto, pero por ejemplo Puerto Saavedra se hundió y todavía al interior del mar hay restos de la plaza y de todo eso. Estoy hablando del terremoto del año 60 de Valdivia. Eso fue algo de cataclismo que alteró el paisaje. Ahora hay estos efectos climáticos y la gente con nostalgia dice pensar que yo alguna vez estuve en esa plaza y ahora la plaza está cubierta por el agua del mar. Piensa en eso, cómo atenta, ¿cierto?, contra este sentido de pertenencia, esta identidad, esto que afirma, ¿cierto?, nuestra personalidad, de dónde soy. Yo tenía un tío abuelo que era jugador de rayuela, y los jugadores de rayuela en aquellos años eran además muy asiduos a practicar la rayuela larga y la rayuela corta. Entonces él muchas veces, cuando después de jugar la rayuela larga, jugaba rayuela corta, le entraba un llanto. Él se apenaba mucho porque un día, mirando el mapa de Chile, descubrió que su pueblo no estaba en el mapa. Y él lloraba mucho porque su Pichihuao querido no estaba ahí en el mapa de Chile. Yo decía, si hubiese vivido este tío en este tiempo, habría corrido a abrazar a don Francisco cuando don Francisco tiró una propaganda de una empresa telefónica de que estaba en Pichihuao. Y me habría gustado haberle preguntado a don Francisco, ¿y dónde queda Pichihuao? Porque nunca lo dijo. Imagínense, Nehemías, la ciudad de mis padres, la ciudad santa de Dios, la ciudad donde se establecieron, ¿cierto?, nuestros orígenes, nuestra cultura, está derribada. Los sepulcros de mis padres están allí, abandonados, solos.
Las puertas que garantizan el orden están todas quemadas. Esta realidad la toma ahora Nehemías y la comunica. Dijimos que el fracaso no está en las dificultades, sino que está en abandonar. Y Nehemías estuvo dispuesto a salir adelante y a seguir con el tema a pesar de estar tan nervioso. Versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Imagínense que yo creo que Nehemías tal vez no estaba preparado para escuchar una pregunta como esa. ¿Qué cosa pides? Pero Nehemías había estado 3 meses orando, meditando y planeando. ¿Le encuentra sentido a esto ahora? Porque cuando llegó la oportunidad, el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y oró Nehemías. No está la oración de Nehemías. Me imagino que tiene que haber sido una oración silenciosa y breve para decirle, Señor, ahora dame la fuerza, la sabiduría para que mis pensamientos sean comunicados correctamente. ¿Me entiende? Para que me recuerdes correctamente el plan. Y Nehemías puede responder. La pregunta de la oportunidad debe, por lo tanto, tener una buena respuesta. Esta pregunta debe ser respondida no con ambigüedades, no con emociones. Tiene que ser respondida con un buen plan o un buen proyecto. Amén. Estamos aprendiendo. Yo creo que ninguno de aquí se cree líder, pero si usted está en esta clase y Dios le trajo en esta mañana, es porque Dios quiere usarle a usted para que usted pueda cambiar circunstancias por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, la pregunta del rey no se responde con ambigüedades ni con emocionalismo, sino que se responde con un plan o un proyecto. Si no responde la pregunta, pierde la oportunidad. ¿Cuánta gente, hermanos, cuánta gente pierde buenísimas oportunidades porque no están preparados? Orando por oportunidades, pero no preparándose para las oportunidades, es simplemente soñar. Los sueños son gratis, sueñe lo que quiera. Mientras más duerme, más se sueña. ¿Es verdad o no es así? Pero los planes son diferentes. Los planes están primero inspirados por sueños, ¿cierto? Pero los planes son el producto de la oración, la meditación y planificación. ¿Qué le parece si vemos Ezequiel 22:30? Ezequiel 22:30 dice, ¿algo lo tiene? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios siempre busca hombres dispuestos, hombres que tengan conciencia de ponerse en una posición a favor de.
Hermano, mucha gente vive light, vive su día a día sin mayor complicación, pero las cosas que tienen que ver con cambiar circunstancias están asociadas a la disposición de hombres para ponerse en la brecha. Aquí está Nehemías orando. La oración del segundo, la oración del instante. Él sabe que debe satisfacer la expectativa del rey. Al rey no le puede responder cualquier cosa. Entonces, aquí Nehemías tiene que enfocarse en un proyecto que pueda ser administrado. Cuando hablamos de administración, es hacer buen uso de tiempo. Fíjese que él oró 3 meses. Y el proyecto de Nehemías tiene una data de 12 años. En esa respuesta hay un proceso que viene a posterior de 12 años en la reconstrucción. Por lo tanto, administración es hacer buen uso del tiempo, es hacer el buen uso de una oportunidad estando preparado, es hacer buen uso de los recursos y hacer buen uso de las relaciones. ¿Se lo anoto? Tiempo. Oportunidades. Oportunidades. Recursos. Relaciones. Cuando hablamos de oportunidades, póngale aquí estar preparado. Estar preparado. Suponga usted que usted tiene una parcela y usted está peleando por el agua. Que le dé el parcelero de allá, que le deje pasar el agua para que usted riegue. Y resulta que usted no está preparado para que le den el agua y el agua en vez de regarle le inundó. ¿Se da cuenta? Eso es lo que yo hablo de oportunidades, estar preparado. ¿Cuántos están preparados para ser promovidos en un trabajo? Pero están orando para ser promovidos, pero sin embargo no están preparados para esa promoción. No se han capacitado para eso. Los que toman las oportunidades son los que están preparados. Aunque hayas orado, si no estás preparado, se pierde la oportunidad. Hermanos, versículo 5. Nehemías presenta el plan. Aquí vamos a jugar. ¿Borro esto? Ya. Nehemías, ahora confrontado con el rey. Primero, Nehemías presenta un plan. Los líderes deben pensar detalladamente. Generalidades al principio, pero luego ir acotando hasta hacer detalles. Los líderes se preparan para las oportunidades. Los líderes se fijan metas. 3 cosas o 3 preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer?
Segundo, ¿qué quiero ser? Yo creo que el ser está antes que el hacer. Hay que cambiemos el orden. ¿Y qué quiero lograr? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Nehemías, ¿cómo respondió? Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Suena grande. 4 errores que se pueden cometer en elaborar un plan. Fijar metas demasiado bajas. Yo no sé cómo armonizar esto. Cuando uno se fija metas demasiado bajas, va a vivir en su fantasía de que siempre es muy exitoso, ¿cierto? Fijar metas demasiado bajas. También otro es tener expectativas poco realistas. La realidad es una, ¿cierto? La destrucción de la ciudad, las puertas, los sepulcros. Pero imagínense que Nehemías hubiese puesto la idea de él ser rey de Judá y no, ¿cierto? Eso no es la realidad. La idea de tener ideas entonces poco realistas. El otro error es satisfacerse fácilmente con resultados mediocres. Hay gente que planifica y ve un cambio breve, pero eso ya lo ve como un éxito rotundo y está feliz. Tampoco es correcto. El otro error es que todo sea demasiado rápido o instantáneo. En un plan siempre debe haber un proceso. Ahora, cuando hablo del plan, estamos hablando de la reconstrucción física, estamos hablando de la reconstrucción política y de la reconstrucción administrativa de la ciudad. No tiene sentido edificar murallas por edificar murallas. El sentido era devolverle la vida a la ciudad, devolverle la administración de la ciudad, devolver la seguridad a los habitantes. Ellos no estaban allí porque la ciudad no les daba ninguna seguridad. Las puertas y las murallas no estaban, entonces no tenía sentido estar allí. Por eso que él, cuando habla de la reconstrucción, está hablando de la parte física y la parte política y administrativa. Seguimos. Número 2. Nehemías se fija fechas. Una cosa es tener planes, pero si el plan no tiene fechas, sin fecha no establece metas. ¿Se da cuenta? Y un plan sin fechas es un deseo. Es simplemente un deseo. Porque las fechas son parte de la planificación. Las fechas permiten establecer también estados de avance. Yo me proyecto con mi objetivo en 5 años, en 10 años. Hermanos, mire, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios dueño del oro y de la plata. Tenemos un Dios que puede cambiar circunstancias. Tenemos un Dios que está interesado en usarnos para bendición.
Tenemos un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Dios. Entonces, ¿dónde yo estoy para esto? ¿Qué quiero yo ser? Dios me puede cambiar. Un líder no nace, se hace. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Cierto? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo yo me siento donde yo estoy? ¿Cómo me siento con mi familia? ¿Cómo me siento con mi realidad económica? ¿Cómo me siento con el barrio donde yo vivo? Entonces, eso tiene que hacerme pensar en que Dios me puede usar. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Y ahí yo le pongo varias cosas que quiero lograr. Como trabajador, como empresario, etcétera. ¿Qué quiero lograr? Y luego de eso, ¿cuándo quiero lograrlo? Pongo la fecha, 2 años. Pero luego de eso, yo tengo que ejercer un control, una supervisión de cómo voy en el proceso, estado de avance, de cómo yo estoy alcanzando eso. Claro, sí. Eso amarra, eso también compromete, eso nos pone en juego el prestigio, la seriedad de lo que estamos haciendo. Así tiene que ser. Que fome es cuando, por ejemplo, una persona que compra una casa o está en el trámite, ¿cierto? Y le dice, ¿sabe qué? Tal fecha le vamos a entregar la llave. Entonces esa persona dice, ya, tal fecha, hasta tal fecha voy a arrendar y le voy a avisar, ¿cierto? Al dueño de la casa que voy a hacer uso del mes de garantía porque me voy a fin de mes a mi casa nueva, ¿cierto? Eso, ¿cuántas veces hemos escuchado una historia como esa? Y cuando llega el momento de ir a buscar las llaves, dicen, no, sabe que la constructora, y en realidad dice que se espere un par de meses más, y usted sabe que eso es tan relativo. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido situaciones como esa? Todos. Entonces, Nehemías presenta un plan, Nehemías se fija fechas. Dice el versículo 6. Entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Cómo se habría sentido el rey si primero Nehemías le presenta el plan y ahora Nehemías le sale con que no sabe cuándo, no sabe cuánto tiempo durará este proceso? Hermano, eso es como para decirle, ¿sabe qué? No, no. Uno tiene que tener fechas. Póngale fechas, vencimientos a los planes que usted, yo creo que tal vez usted está pensando durante el desarrollo de esta oportunidad. Póngale fechas. Y esta fecha tiene que ser realista. La fecha que establece Nehemías fue realista, fue de acuerdo al plan. La fecha, cuando él la declara en presencia de la reina, permitió al rey una opinión de alguien cercano para que esto fuese aprobado. Dice que estaba la reina ahí. Imagínense. Eso me hace pensar también de que el concepto que tenía el rey de Nehemías también lo tenía la reina. Usted sabe que los hombres ven ciertos aspectos de las personas, pero las mujeres ven otros aspectos de la misma persona. Y en el diálogo uno conversa y uno dice, ¿sabe qué? Me parece que esta persona es así, pero la mujer le aporta otra información. Y la tomó como testigo. Entonces, Nehemías presenta un plan. Número 3, Nehemías prevé problemas. Problemas. ¿Qué dice el versículo 7? Además,
dije al rey. Terminemos el 6. Dice, ¿cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Se da cuenta? La importancia de las fechas. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías está previendo las dificultades en el desarrollo del plan. El viaje era más o menos entre 1.300 a 1.600 kilómetros. Imagínense lo que es viajar, toda esa cantidad, las cosas que pueden ocurrir durante el viaje. Hay cambios, es ir a Antofagasta, más o menos. Claro. En esos años no existía la tecnología que usted tiene ahora, de que se sube al avión y está en 1 hora, 1 hora y media de vuelo está. Entonces, ¿qué pide Nehemías? Nehemías pide cartas para los gobernadores al otro lado del río. En realidad, lo que está pidiendo Nehemías aquí, o lo que está previendo, es que más de alguno le va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Quién te crees? ¿A qué vienes? Nehemías quiere cartas de protección, documentos. Hermanos, los documentos son importantes. También pide cartas que den respaldo a la autoridad con lo que él va a hacer. Él tiene que llevar un documento formal porque él va a realizar una misión que necesita autorizaciones del más alto nivel. También Nehemías necesita estos documentos de respaldo de autoridad, donde a él se le da autoridad para ejecutarlo. No es una cosa solo de ir. Y aquí yo quisiera que usted piense en 2 palabritas. Una es, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Reactivo o proactivo? El reactivo nunca prevé las situaciones de riesgo. El proactivo sí se pone en toda situación, las prevé y planifica para que esos riesgos no ocurran. Era fácil ir solamente y hacer, pero él sabía que podía encontrar oposición. Él sabía que podía encontrar resistencia. Él sabía que podía ser asaltado en el camino. Él sabía que se iba a encontrar con personas a las cuales no sería muy fácil convencer de lo que él venía a hacer. Entonces, a veces, hermanos, cuando no somos proactivos, reaccionamos ante lo que nos pasa en el día. Y su día puede tener cambios radicales. Puede pasar por una serie de situaciones y al final lo que usted esperaba que ocurriera en el día no fue así. Y lo que usted pensaba que sería un día relajado se transforma en un día estresante porque le vinieron varias cosas que usted no había previsto. El reactivo es el que se encuentra con el problema y ahí atina. Pero como no esperaba un problema, anímicamente lo golpea y comienza a funcionar en base a su estado anímico. Eso le robó el gozo, le robó el entusiasmo y lamentablemente comenzó su mente a no funcionar correctamente. Y por otro lado siente la presión de que tiene que mantener la compostura, pero por dentro.
ha recibido el impacto de algo que no había previsto. ¿Se da cuenta? Por eso me detengo aquí un instante para que usted tome conciencia. Si usted es proactivo, usted planifica y usted provee las situaciones. Las ve anticipadamente. No provee problemas. Esa es otra palabra, ¿cierto? Sino que prevé. Y generalmente los reactivos viven acosados por no ser previsores en lo que pueda ocurrir. Póngase en todos los casos siempre. Esto no es ser negativo. Muy por el contrario, eso le va a dar seguridad a usted. Eso le va a dar más sabiduría. Aunque se tome un minuto más para pensar un poco más una situación, pero usted va a estar preparado. Un plan A, plan B. Cuando usted tiene un plan B, usted sabe que si el A no funciona, usted tiene listo el otro plan. Pero si usted tiene solo un plan A y ese no funciona, ahí usted se transforma en una persona reactiva. Y su reacción dependerá de varios factores. Probablemente usted esté tranquilo y reaccione bien, pero probablemente usted tenga una carga anímica o de estrés y al venirle esto usted reaccione mal. Sí, pueden ocurrir varias cosas. Y Nehemías, algo más que incluyó en su plan, Nehemías calcula los costos. Nehemías no solamente tiene un plan, no solamente tiene metas, no solamente prevé problemas, sino que también calcula los costos, el precio. Nehemías tiene un presupuesto. Alguien tiene que pagar este proyecto. ¿Lo pago yo? ¿Lo pagamos entre varios? ¿Quién paga la cuenta de esto? ¿Sabe cuál es el problema de Nehemías? Nehemías le dijo al rey, yo espero que usted pague la cuenta de esto. Era un temor que él tenía, y así fue. Nehemías con su respuesta le está diciendo, yo espero que usted pague la cuenta de lo que va a costar esto. Pero es que parte del plan, de un serio plan, tiene que haber el plan en sí, los vencimientos, las fechas, la previsión de las situaciones, de los imponderables, como decimos, y los costos. Si quitamos los costos, ¿será un plan serio? El rey puede decir ya, ningún problema, si esto no me cuesta nada. ¿O de dónde va a salir la plata? ¿O quién va a pagar la cuenta? Mire el versículo 8, dice, y carta para Asaf, guarda del bosque, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para enmaderar el muro de la ciudad y para la madera de la casa donde yo voy a vivir. Pero aquí incluyó todo. Los presupuestos tienen que incluir todo. Y un poco más. Claro, hermano, fueron 3 meses en que él estuvo pensando, pero estuvo orando y estuvo planificando. ¿Qué le parece? Nehemías incluye entonces los costos a través de este presupuesto. Toda meta en la vida tiene un precio. Mire, Nehemías está pidiéndole que le deje ir, está pidiendo que le dé protección y autoridad, y está pidiendo que pague la cuenta. ¿Se acuerda cómo comenzamos a hablar de esto?
El gran temor de Nehemías ahora tiene más sentido, ¿cierto? El gran temor de Nehemías era primero mi cara, ¿cierto? El segundo temor era la explicación. ¿Cuál era la necesidad? Lo que fundamentaba este estado anímico de él. Y tercero, la petición que le iba a hacer. Tenía que tener éxito en estas tres cosas. Y ahora, como decimos en chileno, le suelta el doblado, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, Nehemías necesita madera, necesita materiales para las puertas, para los muros y para la casa personal. Nehemías es una persona que ha averiguado. Si usted se fija, él sabe, como un copero, puede saber que hay un hombre que se llama Asaf, y que además de esto, este Asaf es el guarda del bosque, es el administrador del aserradero, de la barraca y de toda, ¿cierto?, aquella empresa maderera que tenían ahí. Y además el dueño de ese bosque era el rey. Si eso está diciendo, guarda del bosque del rey, que me dé madera. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Qué les parece? Nehemías maneja información, averiguó, investigó, presupuestó. Pero también Nehemías, en esto, Nehemías da la gloria a Dios. Según la benéfica mano de Dios, dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Se nos acabó el tiempo. Amén. Piense, hermanos, cómo usted puede cambiar la realidad de su empresa, la realidad de su familia, la realidad de su propia vida, si usted ora, medita y planifica. Todas las cosas son posibles para los que creen, pero también todo demandará tiempo, trabajo y esfuerzo. Todo tendrá un costo, pero vale la pena. Hermanos, ser sensible a las necesidades es una parte. Ser sensible, pero con un compromiso de involucrarnos en la solución de eso, es algo que puede provocar en Dios una manifestación de su gracia y su poder en aquello que nosotros le presentamos en oración. También hemos aprendido que las oportunidades vienen y cuando vienen debemos estar preparados. También aprendimos que debemos elaborar un buen plan y Nehemías nos ha enseñado que debemos tener un plan, que debemos ponerle límites y fechas, que debemos prever situaciones adversas y también debemos calcular los costos. Quiero decirle, hermano, que la palabra de Dios no ha cambiado y Él dice, mío es el oro y mía es la plata. Por lo tanto, si es un proyecto de Dios, Dios lo financia. Amén. Amén. Lo dejamos hasta aquí. Póngase de pie. Yo no sé si Dios le habló algo en esta mañana. Dios quiere usarle. Yo creo que Dios no solamente le va a dar recursos, también Dios le dará inteligencia y también Dios le dará sabiduría, también Dios le dará salud. Salud física, salud del alma y salud espiritual. Cuando una persona se conecta con un plan de Dios
y se involucra en el plan de Dios, Dios va a contar con usted. Y Dios le va a guardar, le va a cuidar hasta que su plan termine. Por lo tanto, antes de que termine el plan, usted ya debe tener un plan superior. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por enseñarnos, Señor, de que los líderes no nacen, sino que se hacen. Se hacen en el taller del maestro. Se hacen en el crisol de la prueba. Se hacen en el corazón cuando se sensibiliza a una necesidad y no solamente hay quebranto, sino también se ora con la actitud de ser parte de la solución de ese problema. Se hace con el compromiso de involucrarse. Señor, gracias por el ejemplo de Nehemías, gracias por su liderazgo y gracias por estos principios que hemos aprendido, Señor. Enséñanos a hacer planes, a planificar nuestra vida, a planificar nuestro futuro, a planificar, Señor, lo que debemos cambiar en las personas, en el barrio, en la empresa o donde tú nos tengas. Padre, te doy gracias por lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén.